En la Biblia, en varias partes encontramos un deseo de Dios de bendecirnos hasta que sobreabunde. La palabra constantemente nos habla de sembrar y cosechar. Y nos dice que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es increíble recordar la fidelidad de Dios, ¿sí o no? Y sabes, me encanta esta canción y cómo habla que aún en la tempestad yo sé que tú eres fiel, porque sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, ¿sí o no? Y sabes, en la Biblia, en varias partes encontramos un deseo de Dios de bendecirnos, un deseo de Dios de que seamos bendecidos. Y dice la palabra hasta que sobreabunde. Lo podemos ver en Malaquías 3:10, que nos habla del diezmo, pero no se espanten, no les voy a hablar del diezmo hoy. Pero nos dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y sabes, es un deseo de Dios que tú seas bendecido, bendecida, y no poquito, hasta que sobreabunde. Lo vemos también en Deuteronomio 28, que Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, les daba mandamientos, pero les decía la bendición que había para ellos si decidían obedecer a Dios. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. Y yo quiero decirte, este es el deseo de Dios para tu vida y la mía, que seamos bendecidos, que abunden los bienes en el fruto de nuestro vientre, en el fruto de ganado, en el producto del suelo. Y me encanta que dice, prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. Este es el anhelo de Dios para tu vida y para la mía. Y sabes, hoy vamos a hablar un poco de qué se requiere para tener una buena cosecha. La palabra constantemente nos habla de sembrar y cosechar. Y nos dice que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y que no podemos querer sembrar una cosa y cosechar otra. Entonces vamos a hablar un poco de esto y vamos empezando en Gálatas 6, 7 al 10. Vamos a empezar un poquito rudos, pero no nos espantemos. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y sabes, para tener una buena cosecha, lo primero tenemos que sembrar lo correcto. Tenemos que tener la semilla correcta. Y la Biblia nos habla de sembrar justicia. Nos habla de sembrar misericordia. También nos habla de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y habla de las primicias. Entonces lo primero es tener la semilla correcta. Entonces yo quiero sembrar lo correcto en mi vida. ¿Qué significa eso? Voy a sembrar justicia. Voy a ser alguien que sea justo en todo lo que hace. Voy a sembrar misericordia. Cuando alguien me falle en algo, voy a tener misericordia. Cuando vea los errores de alguien más, en vez de señalar los errores, voy a ir y voy a ser misericordioso. ¿Por qué? Porque quiero cosechar misericordia. Y también constantemente en la Biblia, cuando nos habla de una bendición económica, nos habla de poner primero a Dios en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en nuestras primicias. Y yo creo que estoy hablando con personas que todos me van a decir,
ya lo hacemos, Pablo, ya nos hablas mucho de eso, ya hasta que nos cansamos y ya, o sea, algunos hasta dicen, mira, nada más para que Pablo ya se calle del tema, va, ya lo hago, ¿no? Entonces, va, ya sembramos lo correcto. Ok, ¿qué sigue? Ok, después es cuántas semillas siembro, cuánto estoy sembrando. Y entonces habla de generosidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo querer sembrar poco y cosechar mucho, ¿no? La palabra nos lo dice en 2 Corintios 9:6, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces lo primero es la semilla correcta, lo segundo es cuánto estoy sembrando, y entonces ahí, como te decía, viene el tema de generosidad. Y seguramente muchos también van a decir, eso también ya lo hacemos. No sé si te acuerdas, Pablo, que en septiembre hubo lo de restaurando la casa y todos dimos ofrendas y por mi ofrenda hay nuevas luces y yo sé que todos me van a decir eso y sí, ya somos generosos. Pero entonces sembramos lo correcto, somos generosos, pero a veces sentimos que no llega la cosecha. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, que a veces mi oración es como, Dios, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y sabes, hace un tiempo platicando con un amigo, yo le decía, es que a veces siento que no veo la bendición de Dios, o por lo menos no como yo me la imaginaba. Y él me preguntó, oye, ¿cómo estás en tus ofrendas y en tus diezmos? Entonces me saqué una fórmula rara donde le dije, mira, es que aquí descuento esto y aquí pues esto lo hago así y aquí pues es que como le di un descuento a una fundación, entonces eso lo resto y no sé qué. Y me dijo, a ver, ¿quieres que Dios te bendiga? Ponte en orden en tus ofrendas y en tus diezmos. Y dije, va, está bien. Y entonces me puse en orden, ¿ok? Y al mes siguiente estaba esperando así que llegara más, ¿no? Porque pues me puse en orden, oye Dios, el mes pasado ya diezmé completo, ¿qué onda? No ha llegado más, ¿no? ¿A alguien más le pasa así? De repente somos medio desesperados, ¿no? Y luego leemos en la Biblia que dice, y sé paciente. Dios, ya llevo 3 meses esperando, ¿cuánta más paciencia quieres? ¿No? Y entonces como que de repente no entendemos los tiempos de Dios. Y entonces yo como que decía, Dios, ya me puse en orden. Y entonces Dios me dijo, sé generoso. Ok, voy a ser generoso. Y sabes, yo soy alguien, creo que siempre he sido bastante generoso, pero hay algo que Dios me retaba y me decía, sí, siempre has sido generoso, pero con los que te conviene, con los que te es fácil. Y sabes, la verdad es que sí, o sea, en mi familia yo siempre he sido generoso con mis amigos, pero la Biblia nos habla de que no seamos generosos con gente de quienes esperamos algo a cambio. Y aún el que en tu familia digan, sí es bien buena onda, sí es bien generoso, ¿no? Sí, hay que invitarlo a la fiesta, sí, invítalo a la Navidad porque sí es generoso, ¿no? Igual y hasta ya te invitan a muchas Navidades o todo el mundo quiere que seas padrino de algo porque eres bien generoso. Pero sabes, de repente ahí estamos recibiendo algo a cambio de nuestra generosidad y Dios me retaba, sé generoso con quien no te pueda dar nada a cambio. Y yo como, oye, pues está más difícil, Dios. Y entonces me acuerdo que platicábamos con Ana y vamos a retarnos en ser más generosos. Y de repente, oye, íbamos caminando en la calle y sentí de Dios que le demos algo a esta persona. Ok, ¿cuánto? No, pues 100 pesos. No, 1,000. Bueno, 2,000. Ok, vamos al cajero. Y entonces le damos una ofrenda a esa persona. Nos regaló unos pastelitos alguna vez. Y como, qué padre. Ok, pasa un mes, Dios, ¿dónde está mi bendición? Ya llevo un mes siendo generoso y como 6 meses que me ordené mis ofrendas y mis diezmos. Estoy sembrando lo correcto, estoy sembrando bastantito. ¿Dónde está mi bendición? Y sabes, de repente yo me sentía frustrado porque decía, ¿por qué nunca tengo? ¿Por qué siempre siento que me falta? ¿Por qué aún tengo deudas? ¿Por qué no es suficiente si hago lo correcto, si siembro lo correcto y soy generoso? Y hoy justo quiero hablar de esto, porque creo que muchas veces nos pasa que sentimos que no estamos viendo bendición de Dios y empezamos a dudar, oye, ¿y sí? ¿Y será que sí sucede? Y no sé si a ti te pasa, pero yo
constantemente escuchaba testimonios de personas que vieron milagros y yo me sentaba allá y decía como, pues está bien bonito y seguro sí, Dios lo hace, pero a mí no, me ha pasado, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues a mí Dios me bendice de otras maneras. Pero, ¿sabes? Quiero platicarte hoy un poco de algo que Dios me ha estado enseñando y vamos a empezar leyendo en Ageo 1:6. Empezar, van a decir, ¿cómo que empezar? ¿No empezaste hace 20 minutos? Esa era la intro, ¿ok? Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y sabes, aquí en Ageo nos está hablando en un momento en el que el pueblo de Israel llegan y le dicen, vamos a reconstruir la casa de Dios, porque estaba en ruinas. Y sabes, el pueblo de Israel dijo, no es tiempo. Y entonces vemos en Ageo 1 que llega el profeta Ageo y les dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Y luego más adelante dice, ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Y sabes, lo primero que te quiero hablar para una buena cosecha es lo que nos dice en Mateo 6:33, que conecta con esto de Ageo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces hablábamos de sembrar la semilla correcta y sembrar mucha semilla. Pero sabes, para que haya una buena cosecha, tiene que haber sol, tiene que haber lluvia, no puede haber plagas, no puede haber helados. Y entonces son varias condiciones que se tienen que dar para que entonces haya bendición y haya una buena cosecha. Y entonces yo decía, Dios, es que no veo esa cosecha. Y hace un año y cacho, Dios puso en Ana y en mí como una incomodidad de, creo que las cosas en Casa Perisur pueden estar mejor. Y te quiero contar un secreto. Antes de casarnos, Ana no viene de una familia que haya estado involucrada en un ministerio. De hecho, ella tenía poco de conocer de Dios. Y entonces yo dije, no, pues le tengo que advertir, porque si no, pues se va a espantar. Y entonces le dije, ¿estás consciente que es posible que un día yo esté dirigiendo casa? Y yo dije, no, pues a ver si no se me raja, ¿no? Y bueno, ya saben que no se rajó, ya. No se hagan así el suspenso, así. ¿Y qué te dijo? Pues ya saben que no se rajó, pero pues yo se lo dije y me acuerdo que me encantó su respuesta porque me dijo, pues no sé predicar, pero pues aprendo. Y bueno, seguimos esperando, ¿va? Próximo domingo. No es cierto. Pero me encantó esa respuesta de Ana y bueno, yo le advertí. Y entonces el año pasado, oye, ¿te acuerdas eso que te advertí antes de casarnos? Pues como que se está cumpliendo. Y entonces como que la verdad es que veníamos y decíamos, esto puede estar mejor, vamos a entrarle. Y me acuerdo que platicamos y dijimos, pero ¿qué va a pasar con la empresa? Nos vamos a distraer. Y de verdad pensamos, mira, vamos a poner primero lo de Dios y Dios se va a encargar. Y yo en ese momento dije, no, el próximo año voy a andar nadando en dinero, así de que codeándome con Elon Musk y con Carlos Slim, porque voy a poner primero lo de Dios y entonces va a llover dinero del cielo. Y pues no. Y sabes, ha sido un año increíble, Dios ha bendecido, pero ha habido momentos difíciles en la empresa y no es tan como yo pensaba. Pero entonces Dios, estoy sembrando la semilla correcta, estoy sembrando bastante, estoy poniendo primero tu reino y su justicia. ¿Qué pasa?
Y lo veíamos aquí en Ageo 1:6. Me encanta, y es el último versículo y está como escondido, pero yo soy bien vivo y lo encontré. No, no es cierto. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y sabes, algo que yo me di cuenta es que yo tenía hoyos en mis sacos. Hace unos meses no nos alcanzaba, terminaba el mes y qué onda, estuvo carísimo este mes. Y me puse a hacer cuentas y de repente, Ana, ¿ya viste cuánto gastamos en restaurantes? ¿Ya viste cuánto gastamos en súper? Antes de eso quiero aclarar algo. El 99% es mi culpa, no de ella, ¿ok? Hay que ser honestos. Aquí el desordenado era yo. Pero de repente, oye, es que ve lo que gastamos en súper, en restaurantes, y no lo habíamos analizado. Y todo el tiempo era, Dios, ¿qué onda que no me alcanza? No me estás bendiciendo. Y sabes, un poco teníamos un saco como este. ¿Ok? Ya me puse así de que ejemplos didácticos y toda la cosa, para que digan que soy un buen conferencista. Y luego tenemos frijolitos, porque somos mexicanos, ¿no? Y entonces tenemos nuestro saco y esta es la bendición de Dios. ¿Ok? Hace rato lo hice con un micrófono de diadema. Creo que estaba más fácil, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y entonces, Dios, bendíceme, quiero ver tu bendición en mi vida y empieza a llegar la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el saco roto se empieza a ir la bendición. Entonces, Dios, ¿por qué no me bendices? No es que no te esté bendiciendo, es que tienes hoyos en tu saco y no notas la bendición de Dios. Y yo sentía que como que en mi relación con Dios era, Dios, es que dame más. Y yo siento que Dios me decía, ok, ¿cuánto más? Pues no sé, tú échale y yo te voy avisando. Así viene. Y así. Y yo quería, Dios, dame más y más y más. ¿Cuánto? Pues no sé. Tú síguele echando y yo te aviso cuando se llene. Pues nunca se va a llenar. ¿Por qué? Porque el saco tiene hoyos. Porque son sacos rotos, porque al jornalero se le va su salario como por sacos rotos. Y esto habla del desorden que muchas veces tenemos. Porque no importa si siembras la semilla correcta, si eres generoso, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, si tu saco tiene hoyos, la bendición se va a ir por los hoyos y no te va a alcanzar. Y no va a haber bendición suficiente para llenar un saco con hoyos en el fondo. No va a haber bendición suficiente. Y sabes, tuvimos que de verdad ponernos a hacer un presupuesto. Encontramos una app muy buena donde vas registrando cada gasto y vas viendo cuánto te queda, que por cierto, amor, hace rato vi, ya nos queda poquito. ¿Cuánto te queda para restaurantes? ¿Cuánto te queda para súper? Vas viendo cuánto te queda. Y la verdad, Ana es buenísima. Y ya registraste esto, ya registraste lo otro, y no sé qué. Y entonces, de repente, empezamos a gastar menos. Y de repente llega el día que termina el mes y el saco sigue medio lleno. Mientras que antes podía llegar la cantidad que fuera y todo se iba. Llegaba la bendición, pero ya la debías, ya te la habías gastado, ya era de alguien más. Y te estoy hablando de sacos rotos y sobre todo en un contexto en lo económico. Pero muchas veces tenemos sacos rotos en otras áreas de nuestra vida. Puede ser sacos rotos en el uso del tiempo, que nunca te alcanza el tiempo, nunca tienes suficiente tiempo. Hay cosas que has dejado. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Entonces no me he titulado porque no tengo tiempo, no he terminado los estudios porque no tengo tiempo, no he ido a visitar a esta persona porque no tengo tiempo. Y puede ser que hay sacos rotos en que no has querido usar un calendario, en que no has querido ordenar tu tiempo. O puede ser que hay sacos rotos en un matrimonio. Dios, bendice mi matrimonio, bendice mi matrimonio. ¿Por qué no bendices mi matrimonio? Pero resulta que hay cosas ocultas en mi matrimonio. Resulta que sigo teniendo conversaciones que no debería tener, sigo viendo cosas que no debería de ver, sigo buscando
satisfacción donde no debería buscarla. Y entonces Dios, ¿por qué no bendices mi matrimonio? Y Dios dice, es que hay sacos rotos y mi bendición se va como por sacos rotos. Tal vez es en el ministerio, tal vez tienes tiempo queriendo tener un equipo y ganar personas, pero tal vez no has querido dejar de tener como un liderazgo no sano, o tal vez no has querido ser testimonio y tus discípulos ven y dicen, oye, pues como que lo que me dices y lo que haces no tiene sentido. No sé en qué área sea, pero sabes, hace un par de meses que Ana y yo estamos trabajando en ordenarnos. Te decía, ha sido un trabajo de más de un año, donde empezamos buscando sembrar la semilla correcta, empezamos a ponernos en orden en ofrendas y diezmos, empezamos a ser generosos, pidiéndole a Dios, rétame en ser generoso, no con gente que me pueda dar algo a cambio, sino con personas que no. De ahí empezamos a poner primero el reino de Dios y su justicia, empezamos a servir, empezamos a dedicar tiempo a estar sirviendo, pero nos faltaba enmendar nuestros sacos rotos. Y sabes, enmendar sacos rotos duele y duele mucho. ¿Te imaginas tener un antojo de una hamburguesa y que tu esposa te diga, no, porque ya no hay dinero? Duele, no es cierto, es broma. Es broma. Pero sí duele, ¿por qué? Porque tener un presupuesto duele, porque constantemente hay cosas que dices, no puedo, y empiezas a ir al súper, y cuando antes metías todo lo que veías en el carrito, ahora dices, no, eso ahorita no, eso para el siguiente mes tal vez, eso para cuando llegue una lanita extra, y empiezas a decir que no a cosas. Pero enmendar sacos duele y duele mucho. Sabes, tengo un amigo que para él enmendar sacos fue ir y hablar con su esposa de una infidelidad que pasó hace unos años. Y hace poco me decía, es que me duele mucho y está muy difícil lo que estamos pasando. Pero sabes, un saco enmendado, un saco que deja de estar roto, empieza a contener bendición. Y empieza a contener bendición hasta que un día ya no cabe en ese saco y hay que ir por otro saco y hay que ir por otro saco. Y cuando tú y yo empezamos a enmendar los sacos en nuestra vida, entonces la bendición de Dios empieza a llegar y ya no se está yendo por el fondo, se está reteniendo esa bendición, y entonces somos mucho más conscientes de la bendición de Dios en nuestra vida, y entonces empezamos a vivir una vida en abundancia. ¿Sabes? El mayor estrés que la mayoría vivimos es por la situación económica. Es porque viene el fin de mes y no sabemos cómo vamos a pagar la tarjeta, no sabemos cómo vamos a pagar la renta, es porque vivimos con deudas. El mayor estrés que la mayoría vivimos viene por eso. Pero ¿qué pasa cuando vives un mes donde gastas menos de lo que recibes? El estrés desaparece. Es un mes donde, oye, nos sobró, ¿qué hacemos? No, pues a la playa, ¿no? Ya me lo va a recordar Ana, dijiste que a la playa, ¿qué onda? Pero sabes, desaparece el estrés. Y así es en distintas áreas en nuestra vida. ¿En qué área será que estás con sacos rotos y que Dios quiere enmendar sacos rotos en tu vida? Y sabes, yo creo que algo además increíble es que pues tú dices, voy a enmendar este saco roto, y entonces voy a cortar esto de mi vida, voy a cambiar esta situación, voy a cerrar este negocio que ha estado drenando, voy a vender esta propiedad, voy a despedir a esta persona, voy a cortar comunicación con esta persona. ¿Sabes? Alguien que vive pidiéndole paz a Dios, Dios, dame paz, y de repente dices, es que vivo con crisis, con ansiedad. Sí, pero tal vez hay personas cerca de ti que sabes que son bien tóxicas, pero no has querido poner límites, no has querido cortar relación, y eso es otro saco roto. Es otro saco roto, porque llega la paz de Dios, estás aquí en el tiempo de adoración, recibes paz, pero luego te vas a comer con esa persona
y la paz se fue. Entonces, ¿en qué área es que Dios quiere hablarte de sacos rotos? Porque es diferente para ti que para mí. Yo te decía, nosotros los sacos rotos era la falta de un presupuesto, de un control en los gastos y las deudas. Y sabes, esta semana, de manera que no lo esperábamos, se cerró un negocio y pudimos pagar deudas. Y de repente fue como, ¿qué hacemos? Ya no tenemos deudas. Y sabes, a ver quién nos cuida a la bebé, vámonos a cenar y a festejar. Y nos fuimos a cenar, Ana y yo pensaba, yo siempre soy el que está sentado, escuchando al que está hablando de cómo Dios hizo un milagro y lo bendijo. Y ahora tantito me toca ser el que, oye, Dios sí hizo el milagro. Dios sí hizo el milagro en mi vida. Y sabes, no fue como yo me lo había imaginado, no fue como yo siempre había pensado, pero Dios lo hace. Pero ¿qué fue necesario? La semilla correcta. Voy a sembrar lo correcto en mi vida. Ser generoso, sembrar mucha semilla, poner primero el reino de Dios y su justicia y enmendar sacos rotos en nuestra vida. Y yo no sé como qué área sea en la que tú has estado pidiendo bendición. Te ponía varios ejemplos, te decía tal vez sacos rotos puede ser un negocio que te está drenando y que no has querido tomar la decisión difícil de cerrarlo. Tal vez puede ser bajar gastos en tu negocio, bajar gastos en tu casa. Tal vez puede ser una conversación difícil en tu matrimonio. Tal vez puede ser poner límites en alguna relación en tu vida. Yo no sé qué área sea en la que Dios te está hablando que hay sacos rotos. Pero lo que sí te quiero decir es, hay un deseo de Dios de que haya una bendición en tu vida hasta que sobreabunde, de que haya grandes cosechas en tu vida, pero Él te está invitando a buscar la semilla correcta, a sembrar generosamente, a poner primero su reino y su justicia y por último a enmendar sacos rotos en tu vida. Y yo te quiero invitar a que hoy oremos y le pidamos a Dios, Dios, muéstrame qué pasos tengo que dar, qué pasos tengo que dar. Si tal vez es desde el inicio, tal vez no he estado sembrando lo correcto. Tal vez no es en lo económico, sino en tu familia y tú dices, mira, no he estado sembrando misericordia. He estado con actitudes de enojo, de venganza, de exigir lo mío, de reclamar. Y tal vez Dios te está guiando a empezar a sembrar misericordia. Tal vez tú dices, mira, no he sido alguien generoso o solo he sido generoso con quien me conviene. Y Dios te está guiando a empezar a retarte en generosidad. Tal vez eres alguien que cuando has estado en crisis dices, oye, es que está mal el negocio, no tengo tiempo para lo de Dios, dejo de ir, empiezo a ir menos, no tengo tiempo, no le hablo a otros de Dios. ¿Por qué? Porque hay crisis económica, ahorita no puedo. O tal vez es el tema de sacos rotos. Yo no sé cuál sea el área en tu vida en la que Dios te está hablando hoy, pero te puedo garantizar algo que me encanta de Dios, es que sus bendiciones, la gran cosecha, no es algo que tal vez se da. Es si yo siembro correctamente, soy generoso, pongo primero el reino de Dios y justicia y tengo orden en mi vida, su bendición está garantizada. Su cosecha es una garantía para tu vida y para la mía. Y entonces que eso nos permita, entonces, con esa fe, decir, estoy dispuesto, Dios. Estoy dispuesto a hacer los pasos que tenga que hacer. Yo sé que enmendar sacos rotos va a doler, pero lo voy a hacer porque quiero tu bendición. Porque quiero esa bendición hasta que sobreabunde en mi vida. Y sabes, tenemos un pequeño regalo hoy para ti. Déjame lo busco a ver si está por aquí. Porque ya me lo quitaron. Pero tienen un saquito. Hoy tenemos un regalo que te vamos a dar a la salida, que es un pequeño saco. Está bonito, ¿no? Y tiene una tarjetita que dice,
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tiene una moneda de chocolate. Entonces, el chiste es que esto sea un recordatorio para ti, para en los próximos días o semanas, que cuando lo veas, tú digas, yo voy a buscar la bendición de Dios. Yo voy a buscar su bendición. Yo no voy a tener sacos rotos en mi vida. La moneda de chocolate sí cómetela porque se echan a perder y luego llegan las hormigas y todo eso. Mi esposa tiene pánico a las hormigas, entonces nunca me deja dejar nada en la cocina sucio. Entonces, la moneda de chocolate sí cómetela, pero que sea un recordatorio en tu vida. Yo no voy a tener sacos rotos en mi vida. La bendición de Dios va a llegar y se va a quedar y va a ser para bendecir a otros. Yo voy a tener para prestar y no para pedir prestado. Yo voy a tener para dar a otros. ¿Por qué? Porque voy a ser ordenado con la bendición de Dios en mi vida. Entonces vamos a orar y pregúntale tú a Dios, Dios, ¿en qué área quieres que esta palabra se aplique a mi vida? Dios, gracias, porque yo sé que hay un deseo tuyo de bendecirnos. Una bendición hasta que sobreabunde. Padre, y yo hoy creo en esa bendición. Yo hoy creo en esa cosecha que está garantizada. Y yo te pido, Padre, ayúdanos a sembrar lo correcto en nuestra vida. Ayúdanos a sembrar justicia, a sembrar misericordia, a sembrar amor. Padre, ayúdanos a dejar de sembrar pleito y contienda, a dejar de sembrar la injusticia, a dejar de sembrar el abuso sobre los demás, a dejar de sembrar corrupción, empezar a sembrar lo correcto. Padre, ayúdanos, rétanos a ser generosos no con quien nos puede dar algo a cambio, a ser generosos con quien no nos puede dar nada a cambio, a ser generosos porque tú nos has dado tanto. Padre, ayúdanos a poner primero lo tuyo, primero tu reino, que tu reino crezca, que tu reino avance, que tú seas la prioridad de nuestra vida, que tú seas nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, nuestro sueño. Padre, que esos sueños que tenemos, que esas cosas que hemos estado trabajando por conquistar, podamos ponerlas en tus manos y decir, Dios, te lo entrego y yo voy a buscar primeramente lo tuyo. Y yo sé que estos sueños que tú sabes que yo tengo, si los pongo en tus manos, se van a dar en el tiempo y en la forma correcta. Pero lo tuyo va primero. Voy a buscar primeramente tu reino y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido a mi vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, enséñanos en dónde tenemos sacos rotos. Enséñanos en qué áreas ha habido una bendición tuya que se ha estado yendo por sacos rotos. Enséñanos por qué es que no disfrutamos de nuestro salario. Enséñanos por qué es que todo el tiempo sentimos que no es suficiente, que necesitamos más y más y más. Enséñanos por qué se nos está yendo la bendición. Enséñanos en qué área, si es en lo económico, si es en lo familiar, en nuestro matrimonio, si es con nuestros hijos, si es en el ministerio, si es en el trabajo, en el negocio. Enséñame en qué área, Padre, y dame la sabiduría y la fortaleza para poder enmendar esos sacos rotos. Ayúdame, Padre. Ayúdame porque yo no quiero sacos rotos en mi vida. Yo quiero que tu bendición llegue a mi vida y esos sacos se llenen y tener para dar y para bendecir a otros, tener para prestar y no pedir prestado. Yo quiero esa bendición en mi vida, Señor. Ayúdame a enmendar esos sacos rotos. Ayúdame a tener orden en mi vida, orden en mis tiempos, orden en mis prioridades, orden en mis recursos, orden en cada área de mi vida, porque yo sé que entonces tu bendición va a llegar y se va a notar y voy a poder bendecir a otros. Gracias, Dios. Gracias, Dios.